Bueno chicos, durante este video les voy a estar explicando los elementos químicos que son necesarios para formar las moléculas y los compuestos. Para esto tenemos que repasar primero y recordar que los elementos químicos van a estar representados por medio de símbolos, donde los símbolos vamos a tener la primera letra en mayúscula y si hay una segunda letra, esta segunda letra la vamos a encontrar en minúscula. Entonces, por ejemplo, tenemos sodio, la primera letra que es la N va en mayúscula y la segunda va en minúscula. Si vemos, la mayoría de ellos coinciden el nombre con el símbolo porque están escritos en un idioma español, en este caso, pero hay algunas que no coinciden. ¿Por qué? Porque están escritos en otro idioma. Por ejemplo, en el caso del sodio, en su idioma original se llama natrium. Si hablamos del cobre, en su idioma original se llama cobrum. El oro se llama aurum y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar si es un elemento químico? Si tenemos solamente, por ejemplo, una letra solita, es muy fácil poder identificar que es un elemento químico solito y que en este caso es el potasio. Pero si tenemos dos letras y vemos que hay una mayúscula y hay una minúscula, entonces ya con esto yo ya sé que es un solo elemento químico. Esto es base para poder entender lo que les voy a explicar ahora. En el caso de las moléculas son sustancias muy simples, muy sencillas, que están formadas por átomos y van a clasificar en monoatómica, diatómica, triatómica y poliatómica. En el caso de la monoatómica son las que van a tener un átomo. ¿Cómo identifico que solamente tiene un átomo y no que tiene varios? En este caso, en la monoatómica, me tengo que fijar en el número que hay a la par de cada elemento químico para poder saber cuántos átomos tienen. Si no hay ningún número, es porque aquí sucede lo mismo que en matemática. Quiere decir que hay un 1. A la par del oxígeno hay un 1. A la par del uranio hay un 1. A la par del aluminio hay un 1. Y a la par del magnesio hay un 1. ¿Qué es lo que pasa? Que al igual que en matemáticas, el 1 no se escribe. Entonces, cuando ven un elemento químico que está solo y que no hay ningún átomo o que no hay ningún número a la par, quiere decir que esta molécula es monoatómica. En el caso de la diatómica, la misma palabra me lo dice. Di significa que hay dos. Entonces, tenemos que ir calculando. Vemos en el caso del flúor, tiene un 2 acá, es muy sencillo identificarla. En el caso del cloro también hay un 2, entonces es muy fácil identificarla. Ahora, en el bromo, ¿qué es lo que hago? Me fijo en el bromo que no hay ningún número. Entonces usted dice, ok, ahí hay un 1. Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es multiplicar. Entonces este 2 multiplica este 1 de acá. Entonces yo digo 2 por 1, esto me da 2. Por eso esta la voy a clasificar como diatómica. Si vemos el caso del HO, hay un 1 a la par del hidrógeno y hay un 1 a la par del oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar 1 más 1. Y esto me da 2. Por esto, esta molécula la estoy clasificando también como diatómica. Sodio. El sodio tiene un 1. Y el cloro también tiene un átomo. ¿Por qué sé que es un 1? Porque no hay ningún número a la par. Y 1 más 1, 2. Por eso esta la clasifico como diatómica también. Ahora, ¿qué pasa con las que son triatómicas? Tri significa 3, o sea, van a tener 3 átomos. Entonces, O3 es muy fácil de identificar que es triatómica porque nada más me fijé en el número que hay a la par. ¿Qué pasa en la que está a la par, que es una molécula compuesta, H2O, que es el agua? Entonces, el hidrógeno tiene 2. El oxígeno, como no tiene ningún número a la par, eso quiere decir que hay un 1. Y 2 más 1, 3. Por eso esta también es triatómica. Y el carbono está muy fácil de identificar porque solamente nos fijamos en el 3. ¿Ok? Entonces, 3 átomos, triatómica. Poliatómicas son aquellas que tienen 4 o más. En esta primera, en el arsénico, vemos que tiene un 4. Ya con solo eso yo ya sé que es triatómica. En el azufre tiene un 8. Es un número bastante grande, entonces es poliatómica. Poli significa muchas. En este caso, muchos átomos.
En el caso de la glucosa, que es C6H12O6, decimos 6 más 12 más 6. Entonces esto me va a dar 24. Obviamente es poliatómica. Yo no puedo decir que esa es diatómica. NH3. El nitrógeno tiene un 1. El hidrógeno tiene 3. Y 1 más 3, 4. Por eso vamos a decir que esta es poliatómica. Cr2O3. El cromo tiene 2. El oxígeno tiene 3. Sumo 2 más 3, 5. Por eso es poliatómica. Y lo mismo pasa en la última, que es 2 del aluminio más 3 del oxígeno, son 5 y por lo tanto también es poliatómica. ¿Ok? Entonces ya con eso ustedes pueden hacerlo. En la actividad que ustedes deben de resolver es simplemente escribir a la par de cada uno de los compuestos si es monoatómica, si es diatómica, si es triatómica o si es poliatómica con respecto a lo que yo les acabo de explicar. Luego, vamos con la actividad B. Acá vemos lo que son los compuestos. Los compuestos son aquellos que están formados por átomos de elementos diferentes y vamos a tener que hay compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios. En el caso de binario significa que hay dos elementos distintos. Voy a cambiar el lapicero para que se pueda ver bien. Vamos a tener dos elementos diferentes o dos elementos distintos. En el caso del binario. Aquí ya no tenemos que contar átomos. Aquí simplemente contamos cuántos elementos tiene. Entonces te dice, ok, litio y azufre. Esos son dos. Aluminio e hidrógeno. Hay dos elementos. Hidrógeno y cloro. Hay dos elementos. Potasio y yodo. Hay dos elementos. Hidrógeno y fósforo. Hay dos elementos. ¿Por qué sé que este último no es ternario? Porque estoy viendo que hay una que hay una letra que es minúscula. Eso quiere decir que este es un solo elemento químico. Entonces decimos, ok, bario y tenemos hidrógeno. Si ustedes no se acuerdan si este es un elemento químico o son dos, por ejemplo, entonces simplemente se devuelven ahí y lo pueden buscar. Entonces, cuando hay dos elementos distintos, entonces simplemente decimos que estos son binarios. Luego, ternarios. Ter significa tres. Entonces, en los ternarios son tres elementos diferentes. Volvemos al ejemplo de la glucosa, que es C6H12O6. Entonces, comenzamos a contar cuántos elementos distintos hay. Entonces, decimos, ok, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, aquí estamos viendo que hay tres elementos distintos y por lo tanto es ternario. KOH, hidróxido potasio. Potasio, que es la K, la O, que es el oxígeno, y la H, que es el hidrógeno. Entonces, tiene tres elementos distintos y por lo tanto es ternario. En esta última, H, que es hidrógeno, N, que es nitrógeno, y oxígeno. Son tres elementos diferentes. Ahora, por eso es ternario. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un compuesto químico como el siguiente? HONO2. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el oxígeno se está repitiendo dos veces. Cuando un elemento químico se repite dos veces dentro del mismo compuesto, no se cuentan dos veces, se cuenta solamente una vez. Entonces yo digo, ok, tiene hidrógeno, tiene nitrógeno y el oxígeno lo cuento solo una vez. Entonces, en este caso, yo no voy a decir que es cuaternario porque hay cuatro letras. Voy a decir que tiene tres elementos químicos y por lo tanto, este ejemplo que les estoy colocando aquí es ternario. Esto se los estoy explicando porque abajo en la práctica hay un ejemplo de estos. Y por último, los cuaternarios son los que tienen cuatro elementos diferentes. Entonces los comienzo a contar. Na es sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno. Tenemos cuatro elementos diferentes, por lo tanto es cuaternario. El que sigue, potasio, litio, azufre y oxígeno. También tenemos cuatro y por lo tanto también es cuaternario.
En el último tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno, tenemos azufre y tenemos oxígeno. Hay 4 elementos distintos y por lo tanto también es cuaternario. A partir de esto, ustedes resuelven la siguiente práctica. En esta práctica, ustedes tienen que escribir si es binario, que tiene 2 elementos distintos, ternario, que tiene 3 elementos distintos, o cuaternario, que tiene 4 elementos distintos. Entonces, veamos en el siguiente ejemplo. En este de acá, tengo hidrógeno y tengo cloro. Son 2 elementos distintos. Entonces digo, ok, 2 elementos distintos. Entonces es binario. ¿Ven? Si, por ejemplo, tenemos el de acá, HNO2, tengo hidrógeno, tengo nitrógeno y tengo oxígeno. Hay 3 elementos distintos. Entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Que es ternario. Y así sucesivamente. Y luego, por ejemplo, acá tienen que irse fijando. Sodio es 1, hidrógeno son 2, fósforo, perdón, 3 y el oxígeno son 4. Entonces usted tiene que fijarse que si tiene 4 elementos diferentes, entonces se va a llamar cuaternario. Es lo único que debe hacer. Aquí hay un ejemplo, los que yo le dije a ustedes, perdón. Vean que el nitrógeno se está repitiendo 2 veces. Entonces usted nada más dice, ok, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. El nitrógeno se cuenta solamente una vez. Entonces en este caso son 3 elementos distintos y a partir de eso usted tiene que escribir cómo se llama ese tipo de compuesto. Si es binario, si es ternario o si es cuaternario. Espero que con esta breve explicación la primera parte de esta guía número 3 se les sea mucho más fácil para poderla resolver. Recuerden que acá arriba tienen la parte para escribir nombre completo del estudiante y la sección. Por favor, las guías anteriores también, cuando me vayan a mandar las fotos de sus trabajos, que se vea el nombre completo suyo con lapicero y la sección ahí arriba. Entonces, con lo que les estoy explicando en este video es que van a resolver esta actividad que está acá, donde dice clasifique el nombre de las moléculas. Eso es lo que tienen que hacer en esta parte de aquí, que es la actividad A. Si es monoatómica, diatómica, triatómica o poliatómica. Y la segunda parte que les expliqué es este cuadro de acá. Entonces ya con eso pueden responder esas 2 primeras partes. Luego de esto vamos a estar exponiendo o les voy a estar explicando lo que son los óxidos metálicos, óxidos no metálicos, lo que son las sales binarias, los hidruros, los hidrácidos y demás. La guía es corta en realidad, pero la materia es bastante. Entonces vayan adelantando esas 2 primeras partes y para la otra semana vamos a estar explicando y vamos a estar resolviendo los demás compuestos en lo que es nomenclatura. Porque aquí estamos viendo cómo se escribe el nombre de un compuesto químico y cómo se escribe esa fórmula. Y en las prácticas es lo que tenemos que hacer, escribir el nombre del compuesto químico o la fórmula según corresponda y dependiendo de lo que yo les voy a ir explicando.